Empezó como la mayoría de los mensajes, en silencio, sin ceremonias. Un pequeño zumbido contra la encimera, una notificación iluminando la pantalla de mi teléfono en la cocina en penumbra. Las palabras no gritaron, pero bien podrían haber explotado. Mi hijo está en urgencias. Se lo envié a Tessa, mi esposa desde hace 5 años, la mujer por la que moví montañas, la mujer a la que le di todo, recursos, refugio, estatus. Una mujer que una vez juró amarme no solo a mí, sino a todo lo que venía conmigo, incluyendo a Milo. No esperaba tanta compasión. Últimamente habíamos estado distantes, emocionalmente paralelos, como dos vecinos en lados opuestos de una valla larga. Pero cuando regresé, eso fue peor que la distancia. Era hielo. Estoy ocupado con mis padres. Vamos a hacer una barbacoa. Eso fue todo. Sin seguimiento. No, ¿está bien? No. ¿Qué hospital? Sin corazón. ¿Sin humanidad? Solo humo, música y brochetas de carne. Eso fue lo que precedió a la convulsión de mi hijo. Entonces, como si necesitara sal para la herida, la voz de su madre resonó de fondo. Ni siquiera me había dado cuenta de que tenía el altavoz hasta que sus palabras llegaron, petulantes y empapadas de esa misma bravuconería. Ese niño siempre está enfermo. Quizás si su padre lo hubiera criado mejor. Fue como si me hubieran clavado un clavo en el pecho. No es rápido. No es limpio. Es lento. Profundo. Mis manos se quedaron quietas. Mi rostro no se contorsionó de ira. No hubo lágrimas. Solo una quietud extraña y silenciosa. Como el momento en que el agua se congela. Un último resfriado. Miré a Milo, dormido en la cama del hospital, conectado a monitores, con un leve ritmo parpadeando en la pantalla sobre él. Había sido valiente. Siempre lo fue. Mi pequeño luchador. Mi pequeño niño. Y estaba cansado de luchar solo. Volví a coger el teléfono. Para no responder. No es por discutir. Había aprendido que las palabras no funcionaban con quienes consideraban el amor como un préstamo y el respeto como moneda de cambio. No. Me fui a otro sitio. Mis aplicaciones bancarias. Mi gestor de activos. El panel de administración de la cuenta de flota de mi empresa. ¿La casa que compartíamos Tessa y yo? Mi nombre era el único que aparecía en la escritura. Recordé cuando cerramos la compra. Cómo se jactaba Frida de lo bien que estaba su hija por haber conseguido un hombre que pudiera permitirse semejante lugar. Qué curioso, nunca lo mencionaron al tacharme de padre soltero con problemas. ¿Los contenedores que manejaba su padre? Los alquilaba mi empresa. Las tarjetas que usaban para compras de emergencia, días de spa de lujo y alguna que otra cena suntuosa. Todo con mi aval. Eran una muestra de mi buena voluntad. Y estaba a punto de cortar la luz. En 10 minutos, lo terminé. Llamé al banco, congelé las tarjetas. Inicié sesión en la cuenta del concesionario y activé la alerta de recuperación en los contenedores. Abrí el portal de impuestos prediales y les notifiqué una transferencia de escritura inminente, pero no sería a nombre de Tessa. No era rabia. No me sentía como un hombre que desatara su furia. Me sentí como si apagara las luces de una habitación que nadie le agradecía por iluminar. De vuelta en el hospital, Milo se movió. Sus ojos se abrieron lentamente, vidriosos pero conscientes. Le apreté la mano. «Hola, campeón», susurré. «Todo va a ir bien». Me miró parpadeando. «¿Viene Tessa?» Esa pregunta me destrozó de una forma para la que no estaba preparada. Mentí. Está en la tienda comprándote algo. Creo que hasta él sabía que era mentira, pero sonrió de todos modos. Así es Milo. Siempre dándole a la gente una oportunidad más para ser mejores. Pero ya no daba más. Tessa me volvió a escribir 2 horas después. ¿Necesitabas que trajera algo? Sin disculpas. Sin prisa. Solo una oferta vacía, revestida de indiferencia. No respondí. ¿Qué podía decir que no hubiera sido ya gritado en silencio? Para cuando la enfermera me dijo que Milo recibiría el alta a la mañana siguiente, ya lo había decidido.
No me casaría con alguien que tratara a mi hijo como si fuera algo secundario. No pagaría ni un centavo más para mantener un sistema que devaluaba precisamente lo que más apreciaba. Me quedé junto a la cama de Milo, observando cómo los monitores disminuían su pitido. Ya no tenía miedo. Ya no estaba confundido. Lo tuve claro. Esta no fue solo la noche en que mi hijo tuvo un problema de salud. Esta fue la noche en que abandoné el matrimonio, emocional, financiera y espiritualmente. No había hecho la maleta ni firmado papeles. Pero la ruptura ya había ocurrido. No en el fuego. En la escarcha. Y la escarcha nunca grita cuando mata. Cuando conocí a Tessa, pensé que había encontrado mi hogar. No solo en ella, sin embargo. Sí, su risa tenía un brillo que te hacía creer que el mundo era más ligero con ella. Pero en todo lo que la rodeaba. Sus padres, Frida y Winston, eran refinados y presentables. El tipo de pareja que siempre olía a café recién hecho y a altas expectativas. Llevaban sus privilegios como trajes a medida, elegantes y caros, pero siempre esforzándose demasiado por parecer informales. Confundí su actuación con calidez. Confundí sus sonrisas perfectas con inclusión. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente. Al principio no me di cuenta. El amor tiene una forma de difuminar las cosas. En la primera cena navideña que organizamos como pareja, Milo acababa de cumplir 7 años. Llevaba una camisa 2 tallas más grande porque decía que quería vestirse como un hombre. Le ofreció a Frida una tarjeta de Navidad que había hecho en la escuela, purpurina, macarrones, de todo. Ella sonrió, pero no la tomó. En cambio, se lo entregó a Tessa y le dijo, quédatelo. Ahora es tuyo, no nuestro. Ese fue el primer temblor. ¿Pequeña? Fácil de ignorar. Tessa dijo después, así es ella, anticuada. Quería creerle. Me dije que el tiempo los ablandaría, que Milo crecería en ellos como musgo en una pared. Pero las paredes no corresponden al amor. Tessa siempre insistió en que cambiarían de opinión. No están acostumbrados a las familias ensambladas, dijo. Denles una oportunidad. Así que les di años de oportunidades. Cada cena incómoda, cada comentario turbio, cada mirada despectiva que le di a mi hijo, me lo tragué. Por ella. Por la idea de que tal vez algún día Milo sería tratado como si importara. Pero ese día nunca llegó. La noche de la convulsión de Milo, estaba en urgencias agarrando su mano, intentando que no viera cuánto me temblaban las mías. Su cuerpo se había quedado rígido en mis brazos cuando ocurrió. En un momento estaba viendo dibujos animados en el sofá, y al siguiente se le cayó la taza, puso los ojos en blanco, y yo estaba marcando al 911 con la rapidez que solo el terror puede enseñar. No esperé a ver quién aparecía por nosotros. De todas formas, le escribí a Tessa. Aún tenía la esperanza encendida, como una llama que no se había apagado del todo. Le conté lo sucedido, que estábamos en urgencias, que la necesitaba. No solo para aparecer, sino para preocuparse. Y ella respondió que estaba ocupada. Haciendo una barbacoa. El mensaje era tan absurdo que al principio casi no lo entendí. Lo leí 2 veces. Luego, una tercera. Y cuando oí la voz de su madre de fondo, restando importancia a la condición de Milo como una molestia constante, todo encajó. Yo no formaba parte de su familia. Era un medio para un fin. Una cartera con brazos. Un conductor que los ayudó a llegar a sus destinos, pero nunca fue invitado a entrar. ¿Y Milo? Él era la prueba. No solo lo ignoraron. Lo borraron. Todo fue humo y espejos. Parecían una familia, se comportaban como tal cuando las cámaras estaban encendidas, pero cuando llegó el momento de hacer el trabajo, de aparecer, de preocuparse, de intervenir, desaparecieron. Asaron costillas mientras yo sostenía la mano flácida de mi hijo. Se rieron mientras firmaba formularios del hospital y le susurraba promesas al oído, diciéndole que estaría bien, aunque yo rezaba con la misma intensidad para creerlo. Esa noche, mientras la enfermera bajaba la intensidad de las luces y Milo por fin dormía, me recosté en la dura silla de plástico y miré las placas del techo, cada una como una respuesta vacía a una pregunta que había dejado de hacer. Esto no era amor. No era familia. Era un contrato.
Y estaba listo para rescindirlo. Cuando Tessa entró a la mañana siguiente, oliendo ligeramente a carne ahumada y vino barato, ni siquiera me levanté de la silla. Parecía cansada pero intacta, como alguien que hubiera pasado la noche evadiendo responsabilidades. No hablé. No hacía falta. El silencio entre nosotros había aprendido a hablar por mí. Se arrodilló junto a la cama, miró a Milo y dijo, «Se ve mejor». «Está estable», dije rotundamente. Ella asintió y susurró, «Deberías haberme dicho que era tan grave». «¿Lo hice?». Respondí, «Simplemente no te importó lo suficiente como para creerme». No discutimos. Eso fue lo que lo empeoró. No había nada que debatir. Solo la verdad, flotando en el aire como el pecado estéril de un antiséptico. La miré un buen rato. «No me enoja que no estuvieras allí», dije. «Ya no fingiré que lo serías». Parpadeó rápido. «¿Qué significa eso?». «Significa que los espejos están rotos», dije. «Y hay demasiado humo para respirar». Tessa entró en la casa como si nada hubiera pasado. La puerta principal se abrió de golpe, y allí estaba ella. Llevaba el mismo vestido azul de verano que llevaba cuando salió para la barbacoa de sus padres, el pelo recogido ligeramente, con mechones sueltos como si tuvieran historias propias. Parecía renovada, quizá incluso demasiado despreocupada, como si la noche no me hubiera tragado por completo. Se detuvo en el pasillo, mirando el plato frío de comida para llevar sin tocar en la encimera, y luego se giró hacia mí con una leve sonrisa. «¿Preparaste la cena?». Ni siquiera pestañeé. No respondí de inmediato. Solo la observé, esperando a ver si captaba algo de esto. Si el silencio, la tensión, la grieta en el aire le indicaban que algo andaba mal. Pero ella simplemente se quedó allí, quitándose el bolso de encima como si no hubiera ignorado un mensaje sobre mi hijo en el hospital. «No», dije finalmente. «¿Lo cancelé?». Arqueó una ceja y se adentró en la habitación. «¿Cancelar qué?». «La hipoteca de tus padres», dije con calma. «El contrato de arrendamiento del Benz. Las tarjetas de crédito. Todo». Eso la detuvo. Sus ojos se abrieron de par en par, y la lenta comprensión se deslizó por su rostro como la tinta que se filtra a través del papel. «No puedes hacer eso sin más». «Yo sí puedo», dije, con la voz firme como el granito bajo la isla de la cocina. Y lo hice. Al principio no habló. Podía ver los engranajes girando, rápidos y ruidosos, detrás de sus ojos. No se trataba de preocupación. No se trataba de comprensión. Se trataba de logística, de lo que esto significaba para ellos y para ella. No había preguntado por Milo. Ni una sola vez. El chico al que una vez llamó su amiguito. El chico que prometió proteger como si fuera suyo. «Estás siendo dramático», dijo finalmente, con los brazos cruzados. «No», respondí, poniéndome de pie, lentamente, porque el peso de todo aquello merecía una intención. «Ya terminé». Parecía casi dolida, pero no por lo correcto. No por lo que le pasó a Milo. No por la total falta de empatía de su familia. Sino por el desabastecimiento financiero. Por la pérdida de comodidad. «Durante 5 años, lo he pagado todo», dije. «La compra, las vacaciones, las facturas atrasadas de tus padres. Incluso la entrada del apartamento de Mónica. Hice todo eso sin quejarme». Tessa tragó saliva, apretando la mandíbula. «¿Y para qué?». Continué. «¿Que insulten a mi hijo mientras tú se lo permites? ¿Que lo traten como si fuera desechable? Mientras tú te quedas ahí parado, con la boca llena, fingiendo que nunca pasó». «Estás tergiversando esto», espetó. «Los estás castigando por algo que no querían decir». «Lo decían en serio». «Te interrumpo». «Siempre lo han dicho en serio». «Simplemente elegiste ignorarlo». Dio un paso atrás como si mis palabras la hubieran empujado. «Exageras». «No», repetí. «Me estoy despertando». No hubo gritos. Ni portazos. Solo el ruido sordo de años de tolerancia silenciosa desvaneciéndose. Me di cuenta de que había pasado media década intentando ganarme un lugar en una mesa donde solo me servían migajas.
Me vestí elegante para cenar con gente que pensaba que mi hijo era un caso de caridad. Sonreí durante los brindis que sutilmente lo borraron de toda historia familiar. Tessa me miró como si no me reconociera. Pero eso no era nuevo. Había estado haciendo eso desde que Milo entró en escena por completo. Desde que empecé a negarle las visitas de fin de semana a su familia al ver cómo lo trataban. Desde que me convertí primero en padre y después en un esposo conveniente. Ella dio un paso adelante. Necesitamos hablar de esto con calma. No, dije. Necesitamos hablarlo con sinceridad. Su mirada se dirigió a las escaleras. A la habitación donde dormía Milo. Ya me he recuperado. Por suerte, pero aún frágil. Todavía callado, como los niños que han visto demasiado y sentido demasiado. Lo entiendo, dijo ella. Su voz se suavizó de repente. Estás molesto. Pero así no funcionan las familias. No se puede simplemente cerrarle todo. Así es exactamente como funciona cuando no hay respeto, dije. Porque el respeto es lo mínimo. El amor no excusa el maltrato. La familia no excusa el abandono. Hubo un silencio entonces. Profundo. Hueco. De esas que llenan una habitación tan fuerte que la dejan sin oxígeno. Dijiste que siempre me cuidarías, susurró. Lo hice, respondí. Y por mucho tiempo. Eso incluía a todos los demás a quienes dejaste que me desangraran. Pero ya no. Me miró fijamente, temblando ligeramente, pero sin llorar. Tessa no lloró de dolor. Lloró por las consecuencias. Y tal vez, en el fondo, sabía que no se trataba de venganza. Se trataba de recuperación. Pasé junto a ella hacia la sala. Tomé un fajo de sobres de la mesita auxiliar. Extractos. Facturas. Saldos que nunca me preguntó. Se los mostré. Esto, dije, fue mi error. Pensar que el amor significa patrocinio. Pensar que la asociación significaba silencio. Ella no los aceptó. Me quedé mirando. Dejé la pila y subí a ver cómo estaba Milo. No me siguió. Por la mañana, los daños ya habían circulado como chismes en un pueblo pequeño. No había publicado nada. No había montado un escándalo. No había gritado al vacío. Pero no hacía falta. Tessa debió haber llamado a alguien presa del pánico. O tal vez sus padres notaron los pagos detenidos. Las tarjetas rechazadas. La repentina comprensión de que la vida que llevaban no era automática. Funcionaba con combustible que nunca pagaron. Mi combustible. Winston fue el primero en llamar. De 8 a 15 en punto. Siempre le gustaba empezar el día con acción. Hoy, esa acción me gritaba al oído como si fuera un empleado desobediente. No puedes desconectarlo así como así, ladró. Ni siquiera un buen día. Bebí mi café lentamente, viendo cómo el vapor ascendía en espirales como el humo que habían echado la noche anterior, mientras mi hijo yacía pálido en una cama de hospital. Dejé que el silencio se hiciera presente un segundo antes de responder. Tienes razón, dije con calma. Debería haberlo hecho antes. Hijo egoísta de P. Click. Colgué. No por enojo. Ni siquiera por drama. Simplemente ya no lo conocía. Había pasado 5 años tragándome la falta de respeto en nombre de la paz, y el precio había sumado, dólar a dólar, insulto a insulto. Hoy vencía la deuda. Y ya no quería seguir subsidiando su sentimiento de derecho. Después llegaron los mensajes. Primero, Tessa, bajito y nervioso. ¿Congelaste la tarjeta de crédito de mamá? Dicen que van a embargar el coche. ¿Podemos hablar antes de que esto empeore? ¿Qué empeore? Como si fuera solo un malentendido. Como si estuviera quemando algo preciado. Lo cierto era que el fuego ya estaba encendido. Solo que nadie se había molestado en mirar más allá del humo hasta ahora. Entonces llegó Mónica. Su mensaje fue más largo. ¿Más cruel? ¡Guau! Estás completamente desquiciado. Esto es lo que pasa cuando la gente como tú gana dinero. ¿Te crees un rey o algo así?
¿Pero adivina qué? Ni siquiera tienes sangre. Milo ni siquiera es su nieto. Supéralo. Lo leí una vez. Luego otra vez. Luego bloqueé el teléfono y lo dejé a un lado antes de que se rompiera la pantalla. Esa piedra. No porque fuera una sorpresa, sino porque confirmó lo que siempre temí. No solo les disgustaba Milo. No lo vieron en absoluto. Para ellos, no era parte del árbol. Era una hoja caída que alguien había pisado camino a la parrilla. Nunca se trató de una barbacoa. Se trataba de prioridades. Se trataba de quién importaba cuando nadie miraba. Y para ellos, mi hijo nunca había estado en la lista. La ironía era enorme. La única vez que me consideraban familia era cuando pagaba como tal. Cuando mi dinero pagaba vacaciones, días de spa, tratamientos dentales atrasados y decoración navideña. Cuando llegaba la hora de los abrazos o las fotos, Milo y yo nos convertíamos en sombras en un rincón, apenas percibidos. Hablaban de tradiciones familiares, pero nunca le dejaban colgar los adornos. Brindaban por los hitos, pero él nunca aparecía en las fotos. En cada reunión, se aseguraban de que lo supiera. No era de ellos. Así que no me sentí culpable. No me sentí dramática. Me desperté. Y, sinceramente, estaba tranquilo. Refrescante. Como si por fin abriera una ventana en una habitación llena de humo. Tessa intentó llamar más tarde esa misma tarde. Dejé que sonara. En cambio, salí a caminar con Milo. Estaba mejor. Cansado, sí, pero más fuerte. La convulsión había pasado, pero el peso emocional aún persistía en su postura. Me preguntó si íbamos a visitarlos de nuevo. ¿Quieres?, pregunté con voz serena. Negó con la cabeza. No les caigo bien allí. Me detuve y me arrodillé frente a él, mirándolo a los ojos. No es tu trabajo caerle bien a quienes no ven lo increíble que eres. Asintió lentamente, y vi como algo pequeño y silencioso en su pecho hacía clic. Como si hubiera estado guardando esa verdad en su interior, esperando a que alguien la dijera en voz alta. Seguimos caminando. Pasamos el parque del barrio. Pasamos la tienda de la esquina con el timbre en la puerta. Más allá de la ilusión en la que había vivido durante años. Al volver a casa, preparé sándwiches de queso a la plancha y sopa de tomate. Nada del otro mundo, pero Milo dijo que fue la mejor comida que había tenido en semanas. Comimos en el sofá con una manta sobre el regazo, con dibujos animados sonando suavemente de fondo. Mientras tanto, el teléfono no dejaba de sonar en la otra habitación. No lo revisé. Sabía lo que era. Más culpa. Más distracción. Más desesperación disfrazada de indignación. Pero ya no aguantaba más su humo. Que se quemaran los puentes. De todas formas, no iba a cruzarlos de nuevo. Pasó una semana antes de que volviera. No para enmendarlo, ya no quedaba nada por reparar, sino para recuperar lo que aún era mío. Unos trajes. Unas herramientas que dejé en el garaje. Los cuadernos de dibujo de Milo. El resto podría pudrirse allí, absorbido por esa casa estéril con su falsa calidez y su cuidada cortesía. Tessa dijo que estaría con sus padres. No pregunté por qué. Supuse que necesitaba espacio, ya sea para procesarlo o para que Frida y Winston la guiaran sobre cómo tratarme ahora que el oro había dejado de fluir. En cualquier caso, me daba igual. Quería entrar y salir. Silencioso, rápido, sin confrontación. La casa estaba exactamente como la recordaba, pero más fría. Las paredes siempre habían sido blancas, pero ahora parecían descoloridas. El aire olía a limpiador de limón y silencio. Caminé por el pasillo hacia el armario de la habitación de invitados. Nuestra habitación, técnicamente, pero en la que había empezado a dormir más a menudo. Esa decisión silenciosa que nunca reconocimos. Me alejé cada vez más de su lado de la cama, y finalmente me salí de ella por completo. Poco a poco, hasta que incluso nuestras respiraciones dejaron de estar alineadas. El pasillo estaba lleno de fotos. Siempre lo había estado. El legado de la familia Dalton. Sonrisas atrapadas en medio de risas, almuerzos posados, fotos del día de graduación.
Allí estaba Mónica con su vestido de novia, radiante junto a un hombre que la había engañado 2 veces antes de la luna de miel. Allí estaba Tessa, con el birrete inclinado sobre su cabello perfecto, flanqueada por sus padres, el lápiz labial rojo y estridente de Frida, y Winston con aspecto de salido de un anuncio de puros. Había sobrinos y sobrinas. Una foto en la playa con el Golden Retriever de alguien. Incluso su amigo de la familia, Dwight, mostrando un pez de una excursión al lago a la que no fui invitado. Pero ni una sola foto mía. Ni una de Milo. Ni siquiera una imagen borrosa de fondo donde nos hubieran recortado. Me quedé allí, entumecido al principio. Luego vacío. Luego algo más profundo, algo que me rozó las costillas. Me incliné más, repasando las filas. Seguramente me había perdido algo. ¿Un marco escondido en un rincón? ¿Una mesita auxiliar? ¿Algo? Nada. 5 años. Decenas de visitas. Cumpleaños. Vacaciones. Y ni una sola señal visual de mi existencia en su mundo. Recordé aquella vez que Milo dibujó a toda la familia. Figuras de palitos. Las etiquetó, a mí, a Tessa, a él mismo. Incluso al perro que casi adoptamos. Y añadió a Frida y Winston, porque quería ser amable. Preguntó si podíamos colgarlo en su pasillo. Sonreí y dije, quizás la próxima vez. Debí haberle dicho la verdad. Milo me preguntó una vez, en voz baja, durante una cena navideña donde nadie le rellenó el vaso de jugo, ¿cómo es que no hay una foto nuestra aquí? Le dije que simplemente aún no la habían publicado. Menuda mentira. El tipo de mentira que dicen los padres cuando quieren proteger a sus hijos de la fealdad del mundo. Cuando esperan que el amor que dan sea suficiente para eclipsar el amor que otros les niegan. Quería creer que si seguía fingiendo, si seguía pagando, con el tiempo cambiarían. Pero la gente no cambia por comodidad. Cambia cuando les cuesta algo seguir igual. Me aparté de la pared y caminé hacia la habitación de invitados. Llené mi mochila con ropa. Encontré los cuadernos de dibujo de Milo en el cajón de abajo, donde Tessa los había guardado durante una de sus limpiezas. Uno de ellos estaba abierto por una página que él había dibujado de nuestra sala, yo dormida en el sofá y acurrucada a mi lado. El título, escrito a mano, decía, «Aquí está mi casa». Me lo llevé. Guárdalo con cuidado en la bolsa. Al salir, pasé por la cocina y vi la pila de correo. Una factura del spa que frecuentaba Frida. Un extracto del préstamo de Winston's Watch Parches. Todo a mi nombre. Todo ordenado, como si fuera a pagarles. Los tiré a la basura. No saqué ninguna de las fotos enmarcadas de la pared. No era mi trabajo. De todas formas, mis regalos nunca estuvieron ahí. Pero antes de salir, abrí un cajón, el aparador donde Tessa guardaba láminas antiguas y marcos extra. Sabía que una vez había guardado allí una foto de Milo y yo. El día que construimos su primer barco de Lego. Una sonrisa tonta en su cara, una mancha de chocolate en la mía. ¿Real? Había desaparecido. Lo reemplazaron más fotos de días de playa y branches a los que nunca fui. Esa fue la respuesta definitiva que no sabía que había venido a buscar. Esta no era solo una familia con la que me había casado. Era un escenario. Y nunca formamos parte del guión. Salí de casa sin mirar atrás. No golpeé nada. No rompí nada. Pero al cerrar la puerta, supe que lo que acababa de hacer no era salir. Era despertar. Era una mañana de martes, gris y tranquila. Ese tipo de día en el que hasta los pájaros parecen guardarse sus opiniones. Milo estaba acurrucado en el sofá, envuelto en una manta. Una caricatura sonaba a bajo volumen. No había dicho mucho desde que llegamos a casa del hospital. Se estaba recuperando. Pero había un silencio en el que no había estado antes. Un nuevo tipo de quietud que no me gustaba. Entonces sonó mi teléfono. Un número desconocido, pero lo contesté de todos modos. Ya había tenido suficiente silencio por esta semana. ¿Está bien, Milo? Esa voz, firme, familiar y cargada de urgencia. Sharon. La tía de sangre de Tess. La cuñada política de mi exesposa.
Pero en realidad, la única persona de toda esa red familiar que había visto a mi hijo. No como una nota al pie. No como una carga. Como un niño. ¿De niño? De ser humano. Tragué saliva con dificultad. Sí. Dije que está mejor. Todavía me estoy recuperando. Hubo una pausa. Escuché lo que pasó. No de Tessa. Mónica publicó una tontería sobre perder beneficios. Pensé que había pasado algo más grave. Suspiré, sentada en el borde del sofá, con la mano apoyada en el pie de Milo, cubierto por la manta. Más grande, es una palabra para describirlo. Otra pausa. Entonces, voy para allá. Ella no preguntó. No lo ofreció con educación. Simplemente lo dijo y lo decía en serio. 20 minutos después, tocaba la puerta con una bolsa de sopa casera y un montón de palitos de pan raros que le gustaban a Milo de esa tienda italiana al otro lado de la ciudad. Su esposo, Greg, la seguía, cargando una pila de cómics como si llevara oro. Ni siquiera lo dudaron. Sharon entró directamente y se arrodilló junto al sofá, apartando el pelo de la frente de Milo como si lo hubiera hecho cientos de veces. Greg estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, colocando los cómics como si fuera la mañana de Navidad. El rostro de Milo se iluminó de una forma que no había visto en días. ¿Y yo? Me quedé allí parado, contemplando la escena como un hombre que presencia algo sagrado. Nada de sermones. Nada de preguntas ambiguas. No, bueno, quizá esté exagerando. Solo sopa. Cómics. Y regalos. ¿Tienes hambre?, le preguntó Sharon. Él asintió. Ella se dirigió a la cocina sin esperar permiso. Oí que se abrían armarios, que alguien dejaba una olla, el zumbido familiar que solo emana de quien ve tu casa como suya, no por derecho, sino por amor. Me apoyé en la pared, viendo a Greg sostener un ejemplar de The Flash y leerlo en voz alta. Milo rió, con esa risa de verdad, la que no se detiene en la boca, sino que brota del pecho. Me pilló desprevenido. Ese sonido. Ese calor. Como si el color volviera a filtrarse en un mundo deslavado. Sharon regresó con un cuenco humeante, azul por fuera, y se lo entregó ella misma a Milo. Luego me miró. No con lástima. No con juicio. Con claridad. No preguntó qué pasó con Tessa. No necesitaba saberlo todo. Ya lo entendía. Recuerdo cuando Rina se fue, dijo en voz baja, sentada a mi lado. La gente pensaba que estaba loca por seguir vigilándote. Me dijeron que no me preocupara por mi carril. Pero vi lo que hiciste por ese chico. Eso siempre me bastaba. Asentí, sin atreverme a hablar todavía. Me puso una mano en el hombro. No le debes explicaciones a nadie. Hiciste lo que debías. La miré en voz baja. Me dolía. Creí que estaba construyendo algo sólido. Y ahora, ni siquiera estoy segura de lo que queda. Sonrió suavemente. Eres lo que queda. Tú y él. Ya basta. Greg intervino desde el suelo. Vamos a venir cada semana, ¿de acuerdo? Entrega de cómics, rotación de sopas, lo que sea. Milo nos tiene. Milo sonrió radiante, con la boca llena de fideos, y levantó el pulgar dramáticamente. Me reí por primera vez en lo que parecían años. Fue entonces cuando lo comprendí. La familia no es un linaje. No se trata de quien aparece en el árbol, ni de quien comparte apellido. No se trata de quien sale en las fotos ni de quien hace el brindis más fuerte. La familia es quien aparece. ¿Quién trae sopa sin que se la pidan? ¿Quién se sienta en el suelo con cómics porque sabe que un niño necesita volver a sonreír? Había pasado tanto tiempo intentando impresionar a la gente equivocada. Intentando ganarme un espacio en una casa que nunca se construyó para mí. Pero aquí mismo, en esta sala, con el olor a sopa, el sonido de papel al pasar y risas burbujeando sobre los bordes del dolor, esto era familia. Esto era suficiente. Cuando se fueron esa noche, Milo abrazó a Sharon tan fuerte que casi se le caen las gafas. Greg se alborotó el pelo y prometió volver con el siguiente volumen y quizás con unos gusanos de goma.
Los vi alejarse con las luces de los coches cortando la oscuridad. Cerré la puerta y me volví hacia Milo, que yacía en el suelo, con un cómic cubriéndole la cara. Lo bajó y sonrió. ¡Qué pasada! Sí, lo dije. De verdad. Y por primera vez en meses, lo decía en serio. Tessa regresó 2 días después. Sin previo aviso. Sin llamar a la puerta cortésmente. Solo el sonido familiar de sus llaves girando en la cerradura, como si aún tuviera permiso para entrar sin preguntar. Estaba sentada a la mesa con Milo, trabajando en su hoja de ejercicios de matemáticas. Estaba concentrado, sacando la lengua, golpeteando el lápiz contra la mejilla mientras intentaba recordar cómo multiplicar fracciones. En cuanto se abrió la puerta, se puso rígido. Su lápiz se quedó congelado en el aire. Vi cómo la tensión le subía por los hombros como enredaderas. Tessa entró despacio, vestida de forma informal, sin maquillaje, con el pelo recogido en un moño despeinado, sudadera con capucha y vaqueros en lugar de su habitual perfección. Parecía desprotegida, pero no se disculpaba. Me puse de pie. Oye, amigo. Dije en voz baja. Ve a terminar esto en tu habitación, ¿vale? Me miró, luego a ella, asintió y se fue sin decir palabra. Cerró la puerta tras ella y no se movió más. Se quedó allí parada, apretando la correa de su bolso. Me he estado quedando en casa de mis padres, empezó con la voz ronca. Me lo imaginé, dije. No le ofrecí asiento. No me moví para preparar café ni para charlar un rato. No iba a amortiguar este momento. Ya no. Necesitaba tiempo para pensar. Has tenido años. Ella se estremeció. Era pequeño, pero estaba allí. Una ondulación en la superficie perfecta que siempre intentaba presentar. ¿De verdad vas a seguir con esto?, preguntó. ¿Dejándolos fuera? ¿Dejándome? No voy a dejar fuera a nadie, dije. Me alejo de la falta de respeto. No es lo mismo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Respiró entrecortadamente. Estás abandonando a mi familia. Esa palabra, abandonar, me impactó como una bofetada. Me acerqué a ella, despacio, con determinación. Sin agresividad. Simplemente con los pies en la tierra. No, dije. Tu familia abandonó a mi hijo. Otra vez. Y otra vez. Y tú los dejaste. Yo no. ¿Lo hiciste? Mi voz se alzó, no en volumen, sino con seguridad. Te mantuviste a mi lado. Los viste hablar a su alrededor, excluirlo, insultarlo. Y en lugar de defenderlo, me dijiste que les diera tiempo. Como si fuera una molestia que con el tiempo llegarían a tolerar. Ella negó con la cabeza, con lágrimas resbalando. No sabía cómo manejarlo. Tenía miedo. No quería empeorar las cosas. No querías incomodarlos, dije. Pero no te importaba hacernos pequeños. Prefiriste su comodidad a nuestra dignidad. Finalmente se dejó caer en una silla, abrazándose como si pudiera contener el desmoronamiento. Lo siento, susurró. No pretendía que llegara tan lejos. Me senté frente a ella, con las manos juntas. Tessa, esto no se trata solo de la barbacoa. Se trata de años de silencio. Años de ver cómo trataban a Milo como un invitado de segunda clase en su propia vida. Y yo seguía pensando, quizá en las próximas vacaciones. Quizás en la próxima visita. Quizás por fin diga algo. Pero nunca lo hiciste. Pensé que si mantenía la paz, tú no la mantenías. Estabas guardando las apariencias. Hay una diferencia. Se secó los ojos y me miró con algo cercano a la desesperación. Tenía miedo de que me repudiaran. Dejé las palabras flotando en el aire un segundo. Quizás deberían haberlo hecho. Parpadeó. ¿Qué? Si estaban dispuestos a repudiarte por defender a un niño, a tu hijastro, entonces ya repudiaron la decencia. Simplemente no te habías dado cuenta. Entonces se derrumbó. No solo lágrimas caían. Hombros encorvados, rostro hundido entre las manos, sollozos estremeciéndose como si se estuviera desmoronando. Pero no era dolor.
Era vergüenza. Quizás culpa. O quizás simplemente la comprensión de que la persona que pretendía ser, esta mujer fuerte y moderna, con carácter y corazón, nunca había existido realmente en esta historia. No cuando era necesario. No la acerqué. No le ofrecí consuelo. Ese solía ser mi papel, pulirla, arreglarla, perdonarla. Pero ya había dejado ese trabajo. Ya había sido suficiente con gente que no me daba nada a cambio. Después de un rato, se tranquilizó lo suficiente como para volver a hablar. ¿Vas a divorciarte de mí? No respondí de inmediato. Miré hacia el pasillo por donde se había ido Milo, donde sabía que estaba escuchando en silencio desde la rendija de la puerta. Siempre olvido cuanto oyen los niños. Ya llamé a un abogado, dije finalmente. Estamos discutiendo los próximos pasos. Ella no luchó. No suplicó. Esa fue la parte más reveladora. En el fondo, ella sabía que esto iba a pasar. Simplemente no había creído que yo lo cumpliría. Me amabas, dijo, no como una pregunta, sino como un recuerdo. Sí, dije. ¿Pero amor sin respeto? Eso es solo un desamor lento. Y ya no aguanto más por la gente que ni siquiera llama al hospital. No dijo nada después de eso. Se fue 15 minutos después. En silencio. Sin portazos. Sin segundas despedidas. Solo el sonido de pasos alejándose, por una vez, no los míos. Y por primera vez, el silencio no dolía. Parecía aire. Habían pasado 2 semanas desde que rompí el último vínculo financiero. 2 semanas de silencio de la familia Dalton, sin visitas, sin mensajes de Tessa, sin mensajes de voz cargados de culpa. Solo el eco ocasional en mi bandeja de entrada de bancos y acreedores que ahora llamaban a las puertas que antes suponían que mantendría abiertas. Pensé que tal vez, solo tal vez, dejarían que el silencio se convirtiera en aceptación. Que se lamerían las heridas en privado y seguirían adelante. Subestimé lo rápido que la desesperación corroe el orgullo. El mensaje llegó tarde un jueves. No era un mensaje de texto, sino una llamada. Del número de Winston. Dudé antes de contestar. No quería otra diatriba. No me interesaba la ira ni la historia revisionista. Pero una parte de mí sentía curiosidad. ¿Cómo sonaba el patriarca de una fachada financiera en ruinas cuando las luces empezaron a apagarse? Contesté. Al principio, nada. Solo la respiración contenida de alguien que intenta decidir cuánto de sí mismo aportará a una declaración de culpabilidad. Luego, finalmente, van a embargar el coche. Su voz era suave. No estaba enojada. No era condescendiente. Solo cansado. Como suena un hombre cuando se da cuenta de que el mundo ya no gira como él dice que debería. No dije nada. Y ya no cubren los medicamentos para la presión de Frida. Nos dejaron. Ya sabes lo difícil que ha estado la situación. Apretado. Repetí. ¿Te refieres a todos esos días de spa? ¿O al viaje anual de esquí donde me regalaron una taza de recuerdo mientras tú reservabas una suite que yo había pagado? No es justo, espetó. El viejo tono intentaba recuperarse. Pero ni siquiera él lo creía. No creíamos que lo hicieras. ¿Dejar de pagar tus cuentas? Lo interrumpí. No. ¿No creías que me iba a dar coraje? Suspiró. Mira, sé que la cosa se puso tensa. Las emociones estaban a flor de piel. De hecho, me reí. ¿Te refieres a cuando tu esposa insinuó que las convulsiones de mi hijo se debían a que yo era un mal padre? ¿Qué motivo? Hubo una pausa. Una larga espera. Pero aún así, no te disculpes. Sé razonable, dijo finalmente. Somos familia. Y ahí estaba. La palabra que solo recordaban cuando se les acababa la cuenta. No, Winston, dije, reclinándome en la silla, mirando al techo mientras Milo tarareaba suavemente en la habitación contigua. No eres familia. Eres una serie de transacciones disfrazadas de domingo. Y la cuenta está cerrada. Nos estás castigando a todos por algo que dijo Frieda. Los hago responsables de todo lo que permitieron.
De cada habitación a la que dejaron entrar a mi hijo y sentir que no pertenecía. Por cada vez que lo miraste a través de él en vez de a él. Y por cada vez que te apoyaste en mí sin ofrecerme ni una pizca de decencia a cambio. No sabía que la cosa había empeorado tanto, dijo. Lo sabías. Simplemente no te importó hasta que los contenedores estaban en una grúa. Tuvo la audacia de reírse entre dientes, un sonido hueco. Lo admito, puede que hayamos dado por sentado tu apoyo. Apoyo, repetí. ¿Te refieres a que yo pagara tus atrasos de hipoteca mientras Frieda les decía a sus amigas que solo era un padre soltero con suerte? Ese tipo de apoyo. No respondió. Quizás se había quedado sin excusas. O quizás finalmente se estaba ahogando con el sabor de su propia importancia. Entonces lo dijo. Solo queremos paz. Y negué con la cabeza lentamente, sonriendo con tristeza. La paz, dije, no es la ausencia de ruido. Es la presencia del respeto. Nunca me diste ninguno de los dos. Lo que quieres es silencio. Sumisión. Volver a como era cuando era útil y callada. Eso no es cierto, dijo. Lo es. Y tú lo sabes. Y si Frieda tiene la presión alta ahora, no es culpa mía. Son años de privilegio que finalmente se estrellan. Lo intentó de nuevo. No hagas esto por Milo. Algún día querrá conocer a su familia. Ya los conoce, dije. Él sabe quién apareció. Quién le trajo sopa. Quién le leyó cómics en el suelo. Y ninguno de ellos comparte tu apellido. Eso terminó la conversación. Colgué. No por rabia, sino por claridad. Winston no llamó porque nos extrañara. Llamó porque había llegado la factura y, por primera vez, estaba a su nombre. Miré a Milo, que acababa de entrar con uno de los cómics que Greg había traído. Sonreía y me preguntó si podíamos leer juntos. Lo subí al sofá, nos tapé con una manta y asentí. Esa era mi paz. Esa era mi familia. Y no le debía ni un céntimo a nadie que no supiera protegerme. Era domingo por la mañana. Tranquilo, lento y con la suficiente frescura como para dejar las ventanas abiertas. Estaba en la cocina preparando café, el zumbido de la máquina era suave mientras el tocino chisporroteaba en el fuego. Milo estaba sentado a la mesa del comedor con lápices de colores extendidos frente a él, sus deditos manchados de rojo y verde. Estaba trabajando en un proyecto escolar, su árbol genealógico. No le había hecho muchas preguntas. Pensé que era solo otra hoja de ejercicios, otra exhibición de clase que colgarían en un pasillo para la reunión de padres y maestros. Pero algo en lo callado que estaba me atrajo. Rodeé la isla y me incliné ligeramente, mirando por encima de su hombro. Había empezado por arriba. Sharon y Greg. Dos monigotes sonrientes, tomados de la mano, con una estrella dorada dibujada sobre sus cabezas. Debajo de ellos, una rama me conectaba, y a mi lado, Rina, su madre biológica. Había más líneas, figuras más pequeñas. Y luego, justo en el centro, estaba Milo. Sonriente. Cabeza grande, cuerpo pequeño. Brazos estirados como si abrazara el árbol entero desde la raíz. Parpadeé. Mi corazón se hinchó y luego se retorció. No estaba Tessa. Sin Frida. Sin Winston. Sin Mónica. Solo, la gente que había llegado. ¿Son todos?, pregunté en voz baja, agachándome a su lado para estar a su altura. Levantó la vista y asintió sin dudarlo. Sí. No quería poner a gente que no conozco bien. Estudié su rostro. No había amargura en su voz, ni ira. Solo certeza. La misma que había sentido recientemente, cruda, arraigada, real. ¿Te parece bien?, pregunté con dulzura. Volvió a sentir. No vinieron al hospital. Sharon lo hizo. Greg lo hizo. Traen sopa. Vienen a nuestra casa. Son familia, ¿no? Dios. Tuve que apartar la mirada un segundo. Sus palabras, dichas con tanta claridad, atravesaron años de confusión que había permitido que nublaran mi pensamiento. No solo dibujaba un árbol. Estaba redibujando la verdad.
Desde cero. Con crayones y sinceridad sin tapujos. Asentí. Sí. Pero. Eso es exactamente lo que es la familia. Sonrió de oreja a oreja. ¿Puedes ayudarme a dibujarte mejor? Tienes los brazos raros. Reí con un nudo en la garganta y cogí un lápiz. Claro. Arreglemos esos brazos. Lo hicimos juntos. Se añadieron más detalles. Las gafas de Greg. Los pendientes de Sharon. El labial brillante de Rina, que Milo siempre notaba. Añadimos al perro que Greg y Sharon estaban criando. Milo insistió en que el perro también contaba. Fue uno de esos raros momentos en los que el tiempo parecía irrelevante. Solo un padre y un hijo, lápices y papel, y la reconstrucción de la identidad ocurriendo en tiempo real. Esa misma tarde, Milo pegó el árbol terminado al refrigerador. Él lo veía como algo sagrado. Yo lo veía como una prueba. Esa noche, salimos a caminar. Solo los dos. De la mano. Como solíamos hacerlo cuando era pequeño, y todo parecía más grande que la vida. Pasamos por el parque, la escuela, la pequeña panadería donde a veces parábamos a comprar rollos de canela. Me tiró del brazo. Podemos enviarle una foto del árbol a Sharon, dije. Es una gran idea. Le gustará. Dijo con seguridad. Ella estará orgullosa. Y eso fue todo. Esa palabra. Orgullosa. Frida nunca lo había dicho. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando Milo trajo a casa notas perfectas o ganó el concurso de lectura. Tessa lo había dicho. Claro, pero solo como se dice, porque se supone que debe hacerse. ¿Pero Sharon? Sharon lo decía en serio. Siempre. Al llegar a casa, le tomé una foto del árbol genealógico y se la envié por mensaje de texto. Su respuesta llegó 10 minutos después. Me hizo llorar. ¿Puedo imprimir esto y colgarlo en la pared? Se lo enseñé a Milo y sonrió radiante. Te dije que le encantaría. ¿Seguro que no quieres incluir a Tessa? Pregunté con cuidado. No importa si lo haces. Negó con la cabeza sin parar. Solía hacerlo. Pero esperé mucho tiempo a que cambiara de opinión. Y no lo hizo. Así que dejé de esperar. No había odio en su voz. Solo sabiduría. De esas que no deberían pertenecer a un niño de 10 años, pero que, de alguna manera, lo eran. No la odio, añadió. Pero ya no se siente parte de esto. Y señaló el árbol. Su árbol. Su verdad. Esa noche, se acostó temprano. Cansado del sol. Del dibujo. De la claridad. Me quedé en la cocina con las luces del refrigerador desbordando el linóleo. Mirando fijamente ese papel. Era desordenado, colorido, infantil y absolutamente perfecto. Porque decía la verdad. Durante años, creí que el amor era algo por lo que luchabas, incluso cuando no te defendía. Esa familia se definía por nombres, anillos y proximidad. Pero Milo, mi hijo, mi espejo, lo había visto todo. Había construido su árbol genealógico como todos deberíamos construir nuestras vidas. No por la sangre. Pero por la presencia. Se completó con una llamada telefónica. Una voz que no había escuchado en semanas, Freitas. Su número apareció en la pantalla como un mal hábito que por fin había roto, pero que no había borrado. Dudé. No quería más excusas, más manipulación disfrazada de preocupación. Pero algo dentro de mí, quizá la parte que aún ansiaba algo definitivo, respondió. Su voz era diferente esta vez. No fría. No está afilado. Solo vacío. Winston está enfermo, dijo. El estrés lo ha dominado. Y Mónica se mudó. Volvió con ese idiota de la universidad. Nos estamos ahogando. No respondí de inmediato. Miré por la ventana de la sala, observé el viento agitar las ramas del roble en nuestro jardín delantero y dejé que el silencio se adueñara de mí por una vez. Pensé que debías saberlo, continuó, ya que eres, parte de la familia. Dejé esa palabra en el aire. ¿Eras?
Son. Como si no pudiera decidir qué tiempo verbal usar. Finalmente dije que yo también. Y a ninguno de ustedes les importó. Se le cortó la respiración. No nos dimos cuenta de lo lejos que había llegado la cosa. No, nunca lo hicieron. Porque nunca miraron más allá de sus propias necesidades. Su propia comodidad. Sus propias expectativas de lo que se suponía que debía proporcionar sin pedir nada a cambio. No llamaste cuando Milo estaba en urgencias. Dije, tranquilo. No fuiste a visitarme. No te escribí. Pero ahora que tu vida se está desmoronando, de repente vale la pena volver a llamarme. No lo decía en serio, susurró. Lo dijiste exactamente así, dije. Y ese es el problema. Se quedó callada un rato. Podía oír algo tintineando de fondo. Quizás una cuchara contra una taza. Quizás su anillo de bodas golpeando la mesa como solía hacerlo cuando estaba impaciente durante las cenas. Siempre fuiste el estable. Dijo ella finalmente. El que mantenía todo en orden. Yo era el conveniente. Corregí. El que pagó y se quedó callado. Entonces se le quebró la voz. Pero seguimos siendo familia. No. Dije, con calma y contundencia, fue una transacción. Y esa cuenta está cerrada. Ya no había nada que discutir. Se acabaron los roles que fingir. Se acabaron los títulos prestados como yerno o tío. Solo la verdad, fea y limpia. Terminé la llamada. No esperé respuesta. No quería uno. Entonces bloqueé el número. El mundo no tembló. El cielo no se cayó. Pero algo dentro de mí se levantó. Ese peso invisible que me había seguido durante años. Ese dolor sordo de responsabilidad, por personas que nunca correspondieron, se evaporó. Desapareció. Y en su lugar, hubo paz. No ruidoso. No triunfal. Solo firme. Esa noche, Milo y yo fuimos a la cena de cumpleaños de Greg. No fue nada del otro mundo. Solo una reunión en el patio de su casa, con guirnaldas de luces enredadas en las ramas, mesas plegables cubiertas con manteles a cuadros y una docena de personas que de verdad querían estar allí. Sharon había horneado uno de sus famosos pasteles. Pie de chocolate con remolinos de caramelo. El tipo de pastel que no requería ninguna ocasión. Pero hacía que cada ocasión pareciera más especial. Al entrar, Greg gritó, «Ahí está mi copiloto». Y abrazó a Milo con un dramático abrazo. Milo se rió tanto que dejó caer la tarjeta que había hecho. Greg la recogió como si fuera un premio de oro. Sharon brindó un poco después. Golpeó su vaso y esperó a que se calmara la conversación. Cuando lo hizo, sonrió. Una de esas sonrisas profundas y cómplices. Y le dijo a Greg. Y a la familia. No a la que nacemos, sino a la que construimos. Entonces me miró. Y a la gente que decide venir. Todos los días. Incluso cuando es difícil. Sobre todo cuando es difícil. La mesa tintineó. Milo tomó un sorbo de leche. Luego se rió tanto por algo que Greg susurró que se le escapó por la nariz. Intentó taparlo con una servilleta. Pero ya era demasiado tarde. Todos se reían, él más que nadie. Hacía meses que no lo veía reír así. Esa alegría despreocupada. La que me dice que estoy a salvo aquí. Y en ese momento me di cuenta de algo. Este fue el final que no sabía que necesitaba. Ni venganza. Ni reivindicación. Solo liberación. Un adiós. No a la gente, sino a la culpa. A la creencia de que debía seguir demostrándome a quienes ya habían decidido que no era suficiente. Al peso de intentar que un niño se sintiera bienvenido en una casa donde solo lo toleraban. A la mentira de que la familia es un deber, cueste lo que cueste. Ya no necesitaba su aprobación. Tenía algo mejor, la risa. Amor. Presencia. No comprado. No forzado. Ganado. Milo se acercó, tiró de mi manga y sonrió. Esta es la mejor fiesta de la historia. Sí, dije,
alborotándole el pelo. De verdad que sí. Y por primera vez en años, no pagaba nada. Vivía en ello.